Bueno, muy bien, Albino. Vamos a seguir ahora con este tramo de nuestro programa, donde vamos a hablar, a debatir uno de los temas que en la semana estuvo, digamos, caliente en cuanto a repercusión periodística y que nosotros nos gustaría tratarlo con un poquito más de profundidad, si se puede, que es esta declaración que hubo por parte de una agrupación política vinculada con el gobierno anterior, en cuanto a que se podría llegar digamos, a promover una destitución o un corrimiento del gobierno constitucional y que estarían de acuerdo en hacerlo. Y charlarlo también para ver cuál es la mirada que tienen desde el oficialismo de esa cuestión. Bueno, naturalmente. Y meternos también en algunas cuestiones que tienen mucho que ver con la coyuntura, con lo que se discute, digamos, por estas horas. Ya pasamos el límite a partir del cual uno, si vos querés con cierta ironía y algo de chicana en el medio, los dirigentes políticos, sobre todo opositores, le recordaban a los oficialistas que se venía la prosperidad del segundo semestre. Vamos a hablar de la situación económica y de qué es lo que, por lo menos ellos que son actores políticos, con distinto nivel de representación, y de un lado y del otro. En todo caso, si querés, alguien representando al oficialismo y otro claramente posicionado en un espacio político opositor, ¿cómo ven todas estas cuestiones? Y un recuadrito, ya que estamos haciendo como una especie de página editorial, un recuadrito con temas, cuestionamientos a poderes institucionales del Poder Judicial. Sí. Porque hay uno de los invitados del senador tiene que ver con eso. Sí. Así que bueno, los presentamos ya, listo, basta. Reclamó concretamente. Bueno, Fernando Esteche, un dirigente político y social de Quebracho, y Juan Pablo Ana, el senador por la 8ª sesión electoral en representación del PRO, o del Frente Cambiemos. Bueno, Fernando, usted ya está afiliado a Miles 3T. Sí, Miles es un partido que se ha constituido hace muy poquito tiempo y estamos afiliados, sí. Así que ya no es más como Quebracho, ¿o sí también? Sí, en realidad el partido Miles es un partido donde confluyen distintas experiencias, trayectorias y organizaciones, donde hay pertenencias, si se quiere, paralelas en lo que es la estructuración de la que yo provengo, que es Quebracho, y lo que es esta propuesta política para nosotros novedosa en cuanto a los repertorios de por lo menos mis últimos 20 años de militante político. Y novedosa también porque entró, digamos, con todo, con esta declaración suya, que usted, que es un hombre que ha transitado los medios y que además viene de la formación académica, de hecho es profesor en la Facultad de Periodismo, sabe que de eso no va a ser fácil salir, de ese estigma de haber dicho en el acto casi fundacional que usted iba a promover, o por lo menos, no me acuerdo bien las palabras textuales, pero estaría de acuerdo con poco menos que empujar al gobierno actual a nivel nacional o provincial, digamos. Eso casi que lo marca como un estigma, digamos. Eso, ¿cómo lo ve ahora ya a unos días de ocurrido aquel episodio? No, dos o tres cosas. Primero, no era un acto fundacional, ni mucho menos, era solamente una actividad de campaña de afiliación al partido, que estamos haciendo eso en todo Gran Buenos Aires, en el interior del país. Segundo, hemos compartido pasillos y aulas de la facultad, sabemos que los medios construyen realidad social y así como construyen estigmas y anatemas, de la misma manera después te santifican. Digo, se puede salir de cualquier cosa y tenemos hoy señores, entre comillas, que han sido bandidos y tenemos, y en otro momento, bandidos que se convierten en señores. Digo, esto tiene que ver con los tiempos políticos, con la correlación de fuerzas y con los romances o no con los grandes medios de comunicación también. Digo, si uno solamente ver la propia historia de Néstor Kirchner respecto a la relación con Clarín y los momentos donde aparece como señor y como demonio, me parece que eso en cuanto a los estigmas y anatemas tiene que ver con eso. Después decirles que nos conocemos, digo, soy en La Plata, más o menos tengo una trayectoria, nos hemos conocido. Yo he participado, en cuanto a la frase, estaría bueno que aquel compañero que también es un colega que conozco de muchos años, le pedí la grabación porque él dice que dije algo que no dije, pero no importa, no voy a discutir en términos puntuales de eso, porque sí el espíritu estaba en la idea de la manifestación retórica, era la idea de que es un gobierno que está gobernando contra el pueblo y en ese sentido no hay que dejarlo gobernar. Esta fue la frase en concreto, después ahí la armó de otra manera. Contra el pueblo no hay que dejarlo gobernar. Sí. Claro, digamos, si está gobernando contra el pueblo, no hay que dejarlo gobernar. No que no hay que dejarlo gobernar, sino que no hay que dejarlo gobernar contra el pueblo. Sí, esa fue la frase literal, lo que pasa es que no sé por qué nunca alcanza la grabación. Esto es un gobierno que gobierna contra el pueblo,
entonces no hay que dejarlo gobernar. De todas maneras, aún siendo así, es una frase evidentemente poco feliz, inoportuna y que no expresa, yo siempre digo, los hombres son lo que hacen, no lo que dicen. Menem y Macri son dos exponentes de esto, ¿no? Que dijeron, Menem mismo diciendo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie, y hace una semana Macri diciendo lo mismo. Si yo decía lo que iba a hacer, me metían en un manicomio. Los hombres son lo que, ahí lo que hacen. Ahí estás haciendo con Macri y Fernando lo mismo que reprochás que hacen contigo, porque no, pero yo no estoy la verdad, nada. no, fuera de broma, digamos. Yo no reproché nada, dije. A ver, fuera de cualquier polémica, digamos, yo creo que Macri lo que quiso decir es, yo creo que Macri lo que quiso decir en esa frase fue alguna visión, si se quiere, positiva de lo que él cree. Él hace un análisis Macri positivo, también dijo, por supuesto, con el que vos no coincidís. Macri también dijo, a Kirchner hay que tirarlo. Bueno, eso es mucho, eso y hay que sí es tirarlo más por la parecido. ventana. Y nadie, eso es más parecido. nadie, ni siquiera hicieron ustedes un programa sobre eso. Y la Nata, en su monólogo de apertura, dijo, este gobierno se tiene que ir ya y yo los convoco a que hay que sacarlo. Ahora, como nosotros sabemos la que Nata tenía la excusa de que era un año electoral y entonces él estaba haciendo campaña pero yo realmente abiertamente a favor. Creo, así como ustedes saben que yo no estoy organizando ninguna sedición, porque digo, yo creo que los hombres son lo que hacen, nosotros lo que estamos haciendo es un partido político. Para ofrecerlo, digo, esto lo discutí con Gustavo Pose y con Ricardo Alfonsín y con, no me acuerdo de la diputada del PRO, que los que son en las antípodas de nuestro repertorio político, los tipos dicen, no, evidentemente acá esto no es... Igual en el imaginario construido, igual en el imaginario han construido, digamos, una imagen, digamos, de Fernando Esteche por la acción política que ha tenido a lo largo de todos estos años, y está claro, digamos, yo te doy la derecha en ese sentido, que automáticamente demonizan a cualquier frase que vos digas. Yo te digo una cosa. Da la sensación, Eduardo Amadeo va al Congreso y plantea una cuestión de privilegio. Eduardo Amadeo tiene un proceso, no una imputación, un proceso por robarse no plata, chapas y colchones, con Matskin, Fundación Menem 2005. Bueno, iba a plantear una cuestión de privilegio, pero una formulación política donde todos los actores la hacen, de este episodio porque ya está aclarado. Y donde yo inmediatamente dije... Esos fueron los términos y son absolutamente inoportunos, inconvenientes. Por eso y no digo, es lo que yo pienso. Salgamos de esto, digamos, porque vos lo aclaraste automáticamente al otro día. La verdad fue inoportuno y es cierto. A veces hay fiscales, digamos, que salen presurosos a señalar supuestos delitos de sedición, que no era de tu caso, en realidad ni siquiera era eso, era una apología de la sedición, no sé qué, según quien sea el que dice la frase que se cuestiona. Juan Pablo Alan, vamos a hablar de el concepto, independientemente de aquello que motivó lo que para Fernando claramente fue una tergiversación de sus dichos, hablemos del concepto. ¿El Frente Cambiemos está gobernando contra el pueblo? Mirá, el pueblo gobierna a través de sus representantes. Sus representantes son el Senado y diputados. Existe hoy en día un diálogo político que en los últimos 12 años no hubo. Tan es así que los proyectos que manda el Poder Ejecutivo, ninguno sale como fueron enviados, a diferencia de lo que ocurría en estos 12 años, que como llegaba, salía, porque en el medio no había diálogo político. Hoy todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente por la Victoria, en algunos casos también participó el Frente por la Victoria aportando modificaciones, todos hacen sus aportes y logran votaciones que implican un gran consenso, a diferencia de lo que ocurrió puede antes. ser, digamos, a grosso modo en algunas de ellas. Ahora, de aquellos temas que generan preocupación y mucha en la sociedad, por ejemplo, tarifazo, que es lo que se discute por estas horas, Sergio Massa, que es cierto que en términos político-electorales no es un socio activo de ustedes, pero se ha manifestado con este verso de garantizar la gobernabilidad. Ha sido casi un socio en los hechos de ustedes, ha salido públicamente a reclamarle que den marcha atrás. El radicalismo, un sector importante del radicalismo, ha dicho, bueno, muchachos, se les fue la mano, hicieron todo mal. Y ahí, terco, el gobierno mantuvo la resolución, aun cuando independientemente de la posición de sus propios socios electorales o aliados estratégicos, digamos, como en el caso de Sergio Massa, diseminados amparos por todos lados con jueces que han dicho se les fue de las manos e insisten. Digo, esta idea del consenso puede ser muy linda para retocar alguna ley que la verdad es que no sé si tiene mucho impacto directo con aquellos problemas que preocupan y en serio a la gente. Bueno, no creo que sea así. Por ejemplo, el tema de la reparación histórica a los jubilados no me parece que sea un tema que no impacte. Impacta socialmente, es una de las medidas sociales más importantes de la historia reciente. Por lo tanto, creo que sí, hay impacto económico en algunos de los proyectos que tuvieron altísimo consenso. En cuanto a las tarifas, obviamente venimos de un atraso
también gigantesco en materia de tarifas, que tenía dos grandes consecuencias. La primera es mayor inflación. Hay que decir la verdad, digamos, la tarifa subsidiada en la manera que estaba subsidiada, una energía bien escaso en todo el mundo, la energía es cara en todo el mundo, hay que decirlo. Eso se pagaba con inflación. Y ahora también. Y la otra consecuencia del tema de los subsidios en materia de energía era la escasez de energía. Nos estábamos quedando sin energía. Íbamos camino derechito a sufrir lo que está sufriendo Venezuela en un esquema muy parecido y acelerado. Es decir, había que ponerle un coto a eso, había que repararlo para que en el mediano plazo o en lo inmediato se vean consecuencias en la baja de la inflación y en la recuperación de capacidad energética del país. ¿Mediano plazo o inmediato, digamos, a qué se refiere? Medio mandato, por lo menos, 2 años, 2 o 3 años. Porque en 2 o 3 meses ya se va a ver una clara declinación y sostenida declinación de la inflación. Es decir, las medidas que se tomaron en el primer semestre... Mire que este gobierno es preso de sus palabras. Está bien, mire que lo del segundo semestre... Veamos si el mes que viene ya no está en 2,5, veamos si al otro mes no está en 2,2, veamos si después no está en 2, sí, invítenme en esos meses y vamos a ver. Esto ya se empieza a ver, digamos, son medidas que se tomaron, obviamente, son medidas duras, difíciles, que nos duele a todos, lo dice el presidente cada vez que puede, pero que van a traer un resultado no quiere decir que vamos a ver el paraíso en el segundo semestre, pero vamos a empezar a ver... Igual hay que discutir también cómo se baja la inflación, digamos, ¿no? Porque si le sacás la plata claro, ¿a qué costo, digamos? Si la inflación se baja, digamos... enfriando la economía y dejando a la gente con poca plata en el bolsillo como para movilizar la actividad económica, no sé qué tan bueno es, digamos. Mirá, la cantidad de medidas que se han tomado en el plano social, el aumento de la asignación universal por hijo, el tema de la reparación histórica de los jubilados, no hablan de eso. Justamente los más ortodoxos, los economistas más ortodoxos nos critican porque no hicimos el ajuste. Mire, no hay ajuste, Fernando dice. Usted imagino que debe estar lejísimo de esa... No, que partimos de paradigmas distintos. Primero, yo no podría sostener de ninguna manera, si bien no soy economista, pero de ninguna manera podría sostener que lo que provocó la inflación en este país fue el subsidio a las tarifas. Segundo, creo que como ustedes insinúan, el concepto, cuando desde el gobierno te hablan de inflación y de combatir la inflación como el problema de todos los argentinos, lo que están hablando, la resolución que tienen para eso es enfriar la economía. El problema de la inflación es el consumo, fundamentalmente el consumo popular, y desde ahí entonces digo, lo que para unos es un problema desde la teoría ortodoxa de la economía, desde nuestro paradigma es todo lo contrario. Si yo saludo, si la inflación dinamiza la economía, la saludo. Después el problema de las tarifas, al margen de esta cosa curiosa que plantean ayer, de multiplicar por 5 y hablar de 400% multiplicando por una cosa rara, pero capaz que alguna ecuación matemática lo resuelve. El problema de las tarifas me parece que es una evidencia a todas luces, digo, que seas del PRO, seas radical, o seas del Frente para la Victoria, de lo que seas, afecta sensiblemente a la vida cotidiana de los argentinos. Y en este sentido, como bien se dijo, no desde el macrismo, es decir, desde la propia Alianza de Cambiemos se ha hecho la crítica y lo único que vimos ayer fue una puesta en escena de sostenimiento de un ministro que, por ejemplo, de 8 obras públicas, de 8 licitaciones públicas para comprar energía, 7 se las concedió a la empresa de la que es parte dueño y además empleado. Pero además, otra cosa más, dice, la energía es cara en todo el mundo. Yo hay cosas que por ahí se me escapan en términos de mi formación profesional, digo, pero la energía estaba, yo me acuerdo hace unos cuantos años atrás, 2, 3 años atrás, el barril de petróleo, que es energía, estaba cerca de más de $100, ahora está pisando los 30. Digo, desde ese punto de vista, no se explicaría, el problema que hay ahí, justamente lo que digo, hay cuestiones paradigmáticas, es decir, de matriz ideológica y filosófica para quienes creen que los argentinos tienen que pagar su propia riqueza y quienes creemos que los argentinos tienen que disfrutar su riqueza. Para usted está perfecto lo que hizo el gobierno anterior. No, yo nunca dije eso. No, bueno, pero digo, porque a veces analizar la actualidad desde una posición... Donde más le pifió es en infraestructura y en energía, por ejemplo. Donde más le pifió. Es decir, no solamente por cuestiones relativas a la corrupción, sino por cuestiones de la reforma de la matriz productiva en la Argentina. Claro, pero el problema de las tarifas es decir,
decir, antes nos sobraba el gas, ahora nos falta. O antes nos Es sobraba la cierto energía. eso es cierto. ¿Pero cómo ¿O no no? va a ser cierto si hace 20 años atrás estábamos con una 20 no, economía estamos absolutamente 10. deprimida y ahora estamos con una economía, o ahora no, pero ahora estamos en un estancamiento, pero durante 12 años la economía se dinamizó, entonces consumió más. Tres años hace ya que está en estancamiento. 5. Sí. 5 años hace que la economía está estancada. crece. Está desacelerada, no estancada. No, bueno, está bien. Los datos de ustedes son Es los míos. semántico. A mí me pasa algo bastante No es particular. semántico. La desaceleración, Sí. digo, esto es básico, la desaceleración no es estancamiento. Una cosa es la detención y otra cosa es Lo que digo que el alertar. modelo inflacionario, inflación es creación de pobres. Ese es el modelo que perdió. La gente pidió un cambio, no Sí. quiere inflación. Ahora viene ganando por goleada, senador. Les recuerdo que en los inflación, primeros 5 estamos meses 50. hay como 1,5 millones de pobres nuevos, digamos, ¿no? Insisto Y que las medidas que 50% se de tomaron inflación. tuvieron un impacto, trajeron sus consecuencias negativas, nadie lo duda, nadie lo niega. Esa es otra diferencia. Nosotros no negamos las malas noticias, no las tapamos, no inventamos, no Sí, le pero ponemos, ¿sabe cuál no es- le ponemos un bozal sabe al cuál es INDEC. ¿Sabe cuál es la sensación que da, senador? Digamos que el PRO, medio como Cambiemos. o cambiemos, en este caso, digamos, saca a relucir como si fueran virtudes el Yo hecho de insisto, reconocer errores. No es cambiemos, porque eso es el PRO. Cambiemos, Sí. la Unión Sí. Cívica Radical Sí. formalmente ha hecho la crítica a esa cuestión. Esteche está defendiendo a los correligionarios No, pero digo, no es radicales. cambiemos, ha dicho, cambiemos sí. tiene hacia Sí, el interior, sí. tiene una gran contradicción. A mí la sensación que me da, digamos, es esto, digamos, porque Fernando has asumido alguna defensa de la gestión anterior, y es como que lo que sostuvo en términos estrictamente económicos, y hacia eso trabajó durante buena parte de su gestión el kirchnerismo, antes era el consumo interno. Entonces, lo que dinamizaba la economía era el consumo interno y generaba políticas cuestionables o no, criticables o no, como esta de estar subsidiando algunos servicios que efectivamente le hacía pagar a la gente, o mucha gente, muy poco, casi nada, de lo que era, se supone, el valor real de la energía, para que la gente consumiera más, esa plata que se ahorraba la consumiera más en el mercado y demás. Y a ese sistema que dinamizó el consumo interno, si se quiere, le faltó inversión en algún punto, lo ha reconocido él. Entonces, un sistema económico sobre la base de fogonear el consumo interno que no tuvo inversión. Después viene otro gobierno y dice, no, miren, yo quiero un desarrollo sostenido en el tiempo sobre la base de la inversión, no del consumo interno. Ahora, la verdad es que lo que más falta hoy por hoy es la inversión también, digamos. La famosa lluvia de inversiones. Hay que pensar cómo está el mundo, digo. Nosotros no vendemos un relato mágico. Las inversiones no son mágicas, no traen resultado en lo inmediato. No mentimos, no inventamos un relato. Las inversiones llevan un proceso y tampoco es cierto que nosotros no apostamos al consumo interno. De hecho, se mantiene ahora 12, el Procrear, la asignación universal por hijo fue ampliada, la reparación histórica hacia los jubilados, que nadie lo hizo. Son casi 300.000 millones de pesos en varios años, ¿no? Pero la medida esa de devolución del IVA que sacaron, primero, demorada, y la verdad es que un sello de goma, digamos. Pero el anterior los no jubilados lo hizo. primero, La matriz de todo eso es el endeudamiento de 33.000 El anterior lo hizo, millones de dólares. no, lo hicimos sobre la canasta No, se básica y reconocen el algunas anterior cosas. no lo hizo. Está bien, se reconocen algunas cosas. Yo a veces trato de forzar los argumentos nada más que para que ustedes tengan la posibilidad de defender las medidas de gobierno. Por supuesto que hay algunas cuestiones como atender el cobro de los juicios a los jubilados, que el otro gobierno desoyó permanentemente. Pero vos fíjate una cosa que algo de relato había, a mi entender, en la gestión, creo que había mucho de relato, pero tan es así que termina el gobierno y esa fuerza política se dinamitó. Está dividida en 3, 4, 5 pedazos. Es decir, si había tanta cohesión, si había tanta convicción, si había tanto sostenimiento sobre esas ideas, ¿por qué estalló? Porque era un relato. A mí me parece que hay que complejizar un poco más, saludable, si querés analizar, que además la dimensión de la política muchas veces está muy divorciada de la dimensión de lo real. Pero la verdad que pretender que los 12 años de vida cotidiana de los argentinos, donde un tipo como González Fraga le dice no merecían, vivieron en la isla de la fantasía, porque todos los laburantes tenían televisor, porque todos los laburantes podían pensar en vacaciones, porque todos los laburantes podían renovar cada tanto el auto o podían tener capacidad de ahorro o redisciplinaron su propio pensamiento económico y social. Entonces, eso no es relato, eso es vida cotidiana. Y por más que me digas, eso fabricó pobres, lo que fabricó fueron laburantes. Si vos tomás los índices previos al 2001 y las comparaciones interanuales con el promedio del kirchnerismo, pero claro que hubo mucho más creación de empleo y lo que se
creó en 6 meses, como bien se señala acá, es 1,5 millones más de pobres, que le podés echar la culpa al gobierno anterior. Pero en todo caso, si no van a ser capaces de resolver el problema y las consecuencias del gobierno anterior, entonces dedíquense a otra cosa, porque lo que este pueblo necesita es que se resuelvan los problemas de este pueblo, pero no con promesa, porque ¿sabes qué me suena a mí el relato? El relato es segundo semestre, eso es relato. Relato es dame 2 meses, eso es relato. Relato es que la gente tiene hambre, le estás desacelerando, no puede comprar la leche, le sale llenar el carrito, le sale 5 veces más de lo que le salía hace 6 meses, y eso es así de concreto. Y ustedes dicen que está mejor que antes. Cuando hablo de relato, por ejemplo, un caso clarísimo para mí es el de la energía. Cuando yo digo que la energía es cara en todo el mundo, la producción de energía es cara en todo el mundo. Ahora, ¿y cómo la pagan los usuarios? Mucho más que nosotros. Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, todos pagan muchísimo, pero muchísimo más que nosotros de energía. Ahora, pueden ocurrir 2 cosas. Que el mundo esté equivocado y nosotros tengamos razón, o que nosotros no tengamos razón y que el mundo, o que el mundo esté bien y nosotros no tengamos razón. No, hay 2 posibilidades. El mundo en el 2008 estuvo, claro que estuvo. En este país, en el 2008, no tuvimos la penuria económica que tenía Europa, que tenía Estados Unidos. El mundo, claro que está equivocado. Claro que la producción de la civilización capitalista está equivocada. ¿Cómo no? La lógica es como decir que en Alemania no hay tantos pobres como acá, como decía Aníbal Fernández. Yo digamos, no dije eso. No dije eso. Digo porque si yo dije que España, por ejemplo, que Grecia, por ejemplo, que Irlanda. Pero se parte de cuál es la base. Pero que las cosas no pasan por nada. Es decir, el valor de la energía no es que cuánto te sale hacer un pozo. Todo es una relación de fuerzas. Todo es una relación de fuerza y de poder. Para eso hacen guerras. Cuando vayamos a un sistema de energías no renovables, se va a abaratar. De hecho, es lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, y por eso el petróleo baja de manera sostenida y encontró un piso, o por lo menos un promedio más bajo que antes, porque el mundo va creando energías alternativas más baratas. Mientras tanto, sigue siendo muy caro. ¿Sabe dónde yo veo, digamos, la grieta, digamos, para utilizar un término que se usa mucho, aunque en términos de las relaciones humanas, políticas, sociales y demás por estas horas, en que todo ese nivel de convicción con la que habla ahora el oficialismo acerca de pagamos cifras irrisorias, ¿y por qué no los proyectaron, digamos, si tan convencidos estaban de que la verdad los asistía o el mundo estaba equivocado, por qué no lo asimilaron y dejaron definitivamente claros en el momento de la campaña electoral? Porque la verdad es que yo le pregunto a mi vieja, al vecino de mi cuadra, a cualquiera, y están asombrados, digamos, con esta reformulación tarifaria. Votantes de Macri, qué sé yo, equivocaron la fórmula y al fin y al cabo el Frente Cambiemos se ha transformado en lo mismo que criticaba en ese sentido. Nosotros, ayer hubo un esquema de un promedio general de aumento. Ese promedio equivale a 1/3 del costo, es decir, y el resto lo sigue poniendo el Estado. No es que largamos y desatendimos una situación que obviamente viene complicada y la complicamos. Lamentablemente tuvimos que hacer esto porque venimos de un proceso donde un bien escaso como la energía fue regalada y eso provocó más inflación y que nos quedemos sin energía. Había que resolverlo, no solo nosotros, digamos la verdad, lo iba a hacer cualquier economista de Scioli o de Massa. De hecho, el economista estrella de Scioli, que era Bain, en la campaña, dice que estamos haciendo las cosas bien. Hay que ponerse. Era del Frente por la Victoria. Yo se lo preguntaba a Takis hace un par de semanas en este mismo programa, que se supone que no era el economista, sino quien había anunciado públicamente Scioli que iba a ser su ministra, y dijo, eso es un verso que suena muy lindo, pero la verdad es que yo no tenía pensado hacer lo mismo. Muy breve, nada más. Y ustedes, yo lo pongo a ustedes, Fernando, desde el lugar de defensores de algunas cuestiones que tienen que ver con la política que aplicó el gobierno anterior. ¿Pueden aportar algo desde algún lugar que no sea la crítica? Digo, ¿cómo se soluciona el tema? Porque claramente existe un problema en términos de la generación y de la distribución de energía eléctrica en la República Argentina como consecuencia de la desinversión del gobierno anterior. Eso sí, claro que tiene que haber. ¿Y entonces cómo lo arreglamos? El problema es para qué sirve el Estado. El problema es quienes creen que el Estado, esta idea de se regaló energía. ¿Por qué el Estado no tiene que ¿Cómo el Estado tiene que subsidiar salud, educación y también energía y también transporte? El Estado tiene que estar presente en las necesidades de todos los argentinos. El tema es de dónde saca todos los recursos, digamos. Ahora, que venimos de una matriz, no de los últimos 12 años, que venimos de una matriz, si querés, de Mosconi en adelante, de
de la primera revolución petrolera en la Argentina en adelante, donde no se reformuló, pero además hay una crisis energética a nivel mundial, hay una succión de energía a nivel mundial, por eso que digan que el problema del estancamiento del precio del petróleo tiene que ver con exploración de fuentes renovables. Bueno, fuente renovable, por ejemplo, es el agrocombustible. ¿Eso qué significa? Que tierras destinadas a la producción de alimentos son destinadas a la producción de combustible que no resuelven ni el 5% del insumo de energía mundial. Entonces, digo, es mucho más compleja la discusión. Lo que sí, para nosotros, lo que tiene que haber es mucho más Estado, no menos Estado. Lo que tiene que haber claramente es una política donde, por ejemplo, la obra pública de transformación, que es lo que hizo para nosotros mal el kirchnerismo y sigue sosteniendo este gobierno, que la YPF, la recuperación de YPF, terminan dándole después la explotación y la comercialización a Chevron. Claro, Digo, entonces, para nosotros, el Estado tiene que resolver exploración, explotación, distribución, y hacer una alianza energética con el sur-sur, en el marco de los BRICS, y en el marco de eso, la idea esta de que la energía es cara, digo, eso tiene que ver con dónde te parás en el mundo y con quién sos en el mundo. Nosotros, en Argentina, ¿por qué el gas a los argentinos le va a tener que costar igual? El gas que tienen los argentinos o el petróleo que tienen los argentinos, ¿por qué le tiene que costar igual que lo que les cuesta a los uruguayos o a los españoles que no lo tienen? Eso, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Doy vuelta a la página para preguntarle a Alan algo que habíamos quedado al principio. Usted pidió el juicio político para el juez Melazo y también está apuntando contra la procuradora de la Corte. ¿Qué elementos hay en contra de ambos magistrados? En realidad no pedí un juicio político a Melazo, es un jury, es un juicio... Bueno, el juicio político es el único... La 13600... Sí, el único método para desplazar a un magistrado. Exacto. Se lo conoce como juicio político, acá digo, es jury de enjuiciamiento. Gil Carbó sí es un... Bueno, pero en la provincia de Buenos Aires se llama jury de enjuiciamiento, exacto, lo que en la nación es juicio político. ¿Por qué? Hay una serie de causas acumuladas contra el doctor Melazo que nos llevan a la convicción de que su permanencia en el cargo es nocivo para la justicia bonaerense. Creo que necesitamos una renovación y yo, para graficarlo y para que la gente entienda, creo que Melazo es a la justicia de la provincia lo que Ollarvide es a la justicia federal. Es decir, por su relación con la política, por su relación con la policía y por su comportamiento indecoroso e indebido como magistrado, entendemos que debe apartarse del cargo. ¿Y contra Falvo? Yo contra Falvo no dije que íbamos a hacer un juicio político, sino si eventualmente, porque tiene muchas causas abiertas, ¿sí? Ninguna de ellas llegó a una conclusión contundente, pero si existiesen elementos que lo ameriten, estaríamos dispuestos a avanzar en la materia. A mí, y esta es una apreciación personal, digamos, contra Melazo, hablando de Melazo, ¿alguna vez Melazo, digo, Fernando, no, nosotros lo apoyaríamos. Sí. Sí. Todo lo que dijo me parece que es así. Sí. Melazo es, no sé si la comparación, porque habría que compararlo para mí con los 13 jueces federales, pero bueno, es otra discusión. Pero Melazo me parece que es un hombre que es abiertamente un operador y que en ese sentido le hace mucho daño a la noción, a la mínima noción de justicia que pueda tener el Poder Judicial. Ahí tenemos que empezar, digamos, a tener cuidado, porque el límite ese de perseguir políticamente, digamos, yo escuchaba al ministro Ritondo diciendo, no, bueno, todo el mundo sabe que la procuradora Falvo estuvo al lado del cajón de Néstor Kirchner. Me parece absolutamente desatinado, antirrepublicano, no respeta la división de poderes. No hago hincapié en su simpatía política. Y la señala por cuestiones estrictamente políticas. Usted no apunta a lo cargo político. De procuradora en este caso simpatía política tenemos todo. A mí, si me preguntás, creo que es indecoroso que él la manifieste tan abiertamente. Es un juez. En el caso del juez. Sí. Ahora, la verdad es que eso de todos los problemas que tiene Melazo es el menor. Digamos, lo principal son las causas que tiene abiertas. Digamos, lo que ocurrió con la destitución del fiscal Gómez, está probado la participación esencial del doctor Melazo, lo que ocurrió con la doctora Garmendia y la sospecha muy fuerte de que dejó escapar a Mayo. Usted se reunió con Melazo porque Melazo habló de usted y del senador Donofrio diciendo, la verdad es que deben ser legisladores que habitualmente miran mucha televisión, pero no, digamos, cuáles son... No tengo por qué juntarme con Melazo. Bueno, pero pedirle explicaciones, digamos, qué sé yo, no sé. Las explicaciones las dará en el jury. Sí. Bueno, listo, no tenemos más tiempo. Sobre el final. Esteche,
en remeritas y en patas adentro de la casa. Así se lo vio a Macri y a su mujer mirando el Mundial. Sí, si sí. ustedes recuerdan la Pero foto usted del adentro de Mundial. su casa anda así, ¿no? No. Estaría bueno que vayan a casa. Nosotros somos como vive la mayoría del pueblo argentino. Sí, Que la verdad que la padece, que la estufa sale, que la garrafa sale cara. La cuida. Usted dice que y la que mayor parte del electricidad- pueblo, sí, la cuida, y más ahora. Pero es una falta de Sí. respeto, la verdad, a la periferia, no a la periferia, los que están acá alrededor de La Plata, ni siquiera a la periferia, el consumo desde que se anunciaron los ajustes, los sectores medios bajos y los sectores populares lo padecen, claramente. Pero la gorra no, la casa esa, Fernando Esteche es casi como sinónimo de esa... Me la puse para el programa para seguir siendo yo públicamente, porque si no andaba sin gorra. Gracias, abriga Fernando. igual. Senador, gracias. Muchas gracias Ya por sabe, su invitarme. tercito adentro de la casa, no vaya a hacer cosa que... En todo caso, deje la guada, que pueda usar una remerita. Gracias. Bueno, muy bien, ya venimos, Fabián. Ya.